Qué gozo y privilegio que es venir frente al micrófono y presentar un mensaje a tantas personas. Desde ya que la única manera que puedo saber cuántos de ustedes nos escuchan es que nos vayan escribiendo. No puedo saber si usted nos escucha a menos que nos escriba. A veces me pregunto, ¿alguien habrá escuchando allí? Bueno, por favor, escríbanos. Nos encantaría escuchar de usted y orar por usted. Muy bien, vamos a continuar nuestra serie de estudios que hemos titulado ¿Cómo es Dios?, estudiando la naturaleza de Dios mismo. En el último programa estuvimos hablando de la bondad de Dios. Hoy vamos a examinar juntos la misericordia de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte una vez más por tu misericordia que permanece para siempre. Hemos sido los recipientes de tu gracia, misericordia, y sabemos que de tener lo que nos merecíamos, hubiéramos tenido que estar en el infierno. Por eso te agradecemos en este momento, Padre, por haber sido misericordioso con nosotros. Te agradecemos por el privilegio de compartir tu santa palabra por medio de este programa radial. Esperamos que el mensaje en este día sea de mucha bendición para muchas personas, que sea de fortaleza y ánimo a aquellos que están padeciendo necesidades. Te pedimos que edifiques a los creyentes, y si hubiera alguno escuchando o alguna dama escuchando que todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, que pueda abrir su corazón y aceptarle. No queremos que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, Padre, queremos dejar esta transmisión en tus manos, pidiéndote tus más ricas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir ahora sí con nuestra serie de estudios ¿Cómo es Dios? Y tal como lo estuvimos haciendo, vamos a seguir analizando los atributos de Dios, los cuales revelan su carácter y su naturaleza. En el estudio anterior hablábamos de la bondad de Dios y hoy vamos a hablar en cuanto a la misericordia de Dios. Bien, comenzando, ¿qué es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios puede definirse como la manifestación exterior de su compasión, por la cual Él alivia la miseria del pecador y su sufrimiento. La misericordia presupone miseria. Ambas palabras están en cierta forma relacionadas. La misericordia es tan natural y esencial en Dios como el resto de sus atributos. Es desde la caída del hombre que Dios tiene en mente la miseria del corazón humano. La palabra en latín misericordius significa tener en mente la miseria de otro. Dios tiene en mente mi miseria personal. La misericordia de Dios puede decirse que sale de su bondad. Si bien la misericordia y la bondad no son lo mismo, nunca las use como sinónimos. Por ejemplo, en el Salmo 23, dice en el último versículo, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días». Aquí podemos ver que la bondad y la misericordia son dos atributos distintos. Los ángeles, los cuales nunca pecaron, son objetos de la gracia de Dios y de su bondad, pero Él nunca les demostró misericordia. ¿Por qué? Simplemente porque ellos no experimentaron nunca un estado de miseria y el sufrimiento, por lo tanto no necesitan misericordia. ¿Se da cuenta? El pecado trajo consigo la miseria y el sufrimiento al género humano, lo cual llevó a Dios a ejercitar su compasión y su piedad. Los términos bíblicos que describen la misericordia de Dios valen la pena verse. Vemos que su misericordia es grande en primer libro de Reyes 3:6. También es abundante, según Salmo 86:5. Su misericordia es eterna, según Salmo 103, versículo 17. Según la palabra de Dios, su misericordia es eterna y tierna. Dios es rico en bondad, gracia, gloria y misericordia. Así lo encontramos en Efesios capítulo 2 y versículo 4. Ninguno de nosotros podría medir la misericordia de Dios, ya que leemos en la Biblia, en el Salmo 103 y versículo 11,
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Los antiguos puritanos hacían una distinción entre la misericordia de Dios general y la especial, y existe el sentido de que la misericordia de Dios se extiende a toda la tierra y a su creación, ya que leemos en el Salmo 145 y versículo 9, «Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras». Dios tiene misericordia de toda la creación, en sus necesidades, y suple toda provisión. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, dice el Salmo 119, versículo 64. Ahora, esto no contradice en ninguna manera lo que está escrito en la Biblia o lo que yo dije en el comienzo de este programa en cuanto a que la creación está bajo maldición como causa de la caída del hombre. La misericordia especial de Dios se extiende a cada persona que confía en Él. Entonces, al creyente se lo llama vaso de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Lo leemos en Romanos 9:23. Podemos ver la misericordia especial de Dios en la regeneración de los perdidos. Ahora, la regeneración puede definirse como el acto soberano de Dios por el cual Él imparte vida espiritual, una nueva vida, a pecadores creyentes que están muertos en sus delitos y pecados. Esa vida es la propia vida de Dios que el creyente llega a ser participante. Segunda de Pedro 1:4. Entonces, todos los que han nacido de nuevo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos testigos de la salvación que recibimos por la abundante misericordia de Dios. Escuche el testimonio del apóstol Pablo. Él dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso es parte de su testimonio personal, de Pablo, allí en 1 de Timoteo 1:13. Ahora, Pablo no se estaba excusando ni estaba sugiriendo que él fue salvo porque hizo ciertas cosas en ignorancia, Lo que él está diciendo es que Dios en su misericordia lo tomó y lo salvó en su ceguera espiritual y en su celo por perseguir a los creyentes. Pablo nunca se olvida de esa muestra de misericordia que lo rescató del juicio y del infierno. Pablo se sintió compungido por lo que él hacía y quedó sorprendido por la compasión de Dios. Desde luego que debemos hacer como Pablo y alabar a Dios por su misericordia, por la cual nos permitió escuchar el Evangelio, ser salvos y servir a Dios. Es interesante cómo Pablo pone a la misericordia junto con la gracia y la paz en sus epístolas pastorales. Eso usted lo puede ver en 1 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo 1 y también en Tito 1. En la mayoría de sus epístolas, Pablo comienza con gracia y paz a vosotros, pero en esas 3 epístolas pastorales, él incluye la misericordia. ¿Y sabe qué? Eso me gusta. Me recuerda que necesito hacer una pausa cada día y agradecerle a Dios no solo por su bondad, sino por su misericordia, por la cual permitió que alguien me explicara el Evangelio de Cristo y me trajera la verdad de la palabra de Dios. Dios fue misericordioso en aquel entonces conmigo y esa misericordia ha continuado conmigo por muchos años. Mientras la misericordia de Dios está al alcance de todos, no es aceptada por todos, Algunos corazones son muy orgullosos para recibir misericordia. Está escrito, su misericordia es de generación en generación. Lo leemos en Lucas capítulo 1 y versículo 50. Pero ¿cuántos hay que no tienen temor alguno de Dios? Un hombre me contó una vez que no quería recibir misericordia de parte de nadie, sino que él permanecía siempre de pie por su cuenta. Desafortunadamente, tanto ese hombre como otros que tengan esa postura no quedarán en pie en el juicio. Permítame decirle de nuevo, nos salvó el Señor a los que creímos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo leemos allí en Tito, capítulo 3 y versículo 5.
Nunca tome una actitud arrogante o altiva, pensando que no necesita de la misericordia de nadie. Recuerdo algunos años atrás, cuando yo era pastor, que una señora hizo profesión de fe, pero nunca más vino a la iglesia. Yo creo que fue sincera, pero no venía. Yo intenté llamarla muchas veces y nunca pude hablar con ella, hasta que un día la encontré en una estación de servicio. Justo estaba cargando combustible a su automóvil. Entonces la llamé por su nombre y le dije: la extrañamos en la iglesia y he tratado de ponerme en contacto con usted por teléfono. Sabe, nadie contesta, y cuando voy a su casa nadie contesta el timbre. Y le dije: solo estoy un poco preocupado por usted y estaba tratando de contactarla. A lo que ella respondió arrogantemente diciendo: pastor, yo solo quiero lo que me merezco. Querida señora, le dije, si usted recibe lo que merece, entonces estaría en el infierno. Usted no quiere en realidad lo que se merece, usted quiere lo que se necesita o desea. Mire, usted necesita misericordia, la misericordia de Dios. Ahora, lo voy a decir de nuevo, no tome una actitud altiva para con la vida. Necesitamos la misericordia de Dios. Somos criaturas miserables. Nuestro Señor le dijo a la iglesia en la Odisea: tú eres miserable. Y la iglesia estaba diciendo: somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y Dios les dijo: son miserables, necesitan la misericordia de Dios. Ahora bien, leemos en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En el contexto, Pablo se viene refiriendo al incidente con el faraón. El hecho de que el faraón no recibió la misericordia de Dios no fue un capricho o una actitud arbitraria de Dios. Dios sabía de antemano que el faraón iba a rechazar su misericordia. Por ende, cualquier acción por parte de Dios estaba basada en la conducta del faraón. Creo que la Biblia lo deja muy en claro en Éxodo capítulo 4 y versículo 21. Recuerden, mis amigos, que Dios no endureció el corazón del faraón hasta que el faraón mismo endureció su corazón. Es claro que el faraón es responsable por endurecer su propio corazón. Lea atentamente Éxodo capítulo 5 y versículo 2, Éxodo capítulo 8 y versículo 15. Cuando Dios endurece el corazón de una persona, el procedimiento divino siempre es judicial. Por ende, no puede ser cuestionado por ninguno de nosotros. Por otro lado, la persona que recibe la salvación no puede jactarse por tenerla, sino que debe de atribuirla a la misericordia de Dios. Por otro lado, la persona que no alcanza la misericordia de Dios y está perdida, nunca puede culpar a Dios de injusto. Dios no hizo al faraón malvado y no hace malvada a ninguna persona, Ni el faraón ni nadie podrá culpar a Dios de ser parcial o injusto en su trato con las criaturas. Dios tiene la misma compasión para con todos los pecadores y Él quiere ayudarlos a todos. Dios ejerce su voluntad soberana en el destino de cada individuo y lo hace con justicia. ¿Sabe una cosa? Se lo voy a decir bien claro, yo no me considero mejor que aquel faraón, ya que en algunos aspectos probablemente no soy tan bueno como aquel hombre. Tampoco sé por qué no endurecí mi corazón contra Dios. Solo sé que fui salvo por la gran compasión de Dios y voy a alabarle hoy, siempre y por el resto de la eternidad por eso. No me disculpo por reconocer mi redención, mi salvación, las cuales se deben a la misericordia de Dios. Yo no puedo encontrar nada en mí que me sirva para jactarme. Creo que uno de los mayores problemas que enfrento a diario es mi orgullo. Ahora, ninguno de nosotros es perfecto y sin pecado, y desde ya que este es un pecado que nunca ha sido erradicado de mi vida, el pecado del orgullo, y cuando busco en mi corazón, no hay nada por lo cual pueda enorgullecerme en realidad. Pregunto y pregúntese, ¿qué tengo para enorgullecerme? Nada, absolutamente nada. Debo atribuir todo lo que soy y todo lo que tengo a la misericordia de Dios.
Esto me lleva a decir unas palabras en cuanto a la relación entre la misericordia de Dios y su plan de redención. La misericordia no tiene ningún mérito salvador si la separamos de la muerte de Cristo. Fue la misericordia de Dios que lo hizo venir a esta tierra, tal como lo dice Zacarías en su profecía. Dicha profecía se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 78. Hablo de Zacarías, el papá de Juan, el Bautista. Es solo en los méritos de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz que Dios muestra su misericordia hacia los pecadores y los salva. El pecador que intenta alcanzar la misericordia de Dios sin Cristo lo hace en vano. Esto sale a la luz claramente con el uso de la palabra propiciación en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos eso por un momento. La palabra propiciación aparece varias veces en la Biblia. Aparece en 1 de Juan 2, donde leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego, al llegar a Romanos, en el capítulo 3 y versículo 25, leemos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, en Romanos 3:25, la palabra es empleada para designar el lugar de propiciación, el propiciatorio, mientras que en 1 de Juan 2:2 es lo que reconcilia o apacigua la justicia y la ira de Dios. La palabra es traducida trono de misericordia. Ese es el significado. Cristo es nuestra propiciación. Ahora, cuando uno va al Antiguo Testamento, vemos que el propiciatorio era la tapa o la cobertura del arca del pacto. Se trataba del lugar donde Dios tenía comunión con Moisés. Era en el propiciatorio donde el sumo sacerdote ponía la sangre una vez al año en el gran día de propiciación o de perdón. O sea, que su significado está siempre asociado con la cobertura, con el cubrir o el quitar el pecado. La palabra propiciatorio siempre está asociada con el pecador y con el pecado, y además con el método que Dios tiene de quitar el pecado del pecador. Cuando Dios veía la sangre en el propiciatorio sobre la tapa del arca, entonces era misericordioso para con los israelitas que habían traído sus sacrificios y habían confiado en Él para el perdón y la quita de sus pecados. Ahora, mis amados oyentes, cuando Cristo dice ser la propiciación por nuestros pecados, simplemente significa que a través de su sangre derramada en la cruz, Dios extiende la misericordia de su gracia justificadora, al pecador arrepentido. La sangre en el propiciatorio del arca era una figura de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por los pecadores. De esa manera, el que derramó su sangre se transformó en el propiciatorio, en el cual Dios se encuentra con el pecador y le extiende su misericordia. Y Cristo es presentado como la propiciación por los pecados del mundo entero en esa primera epístola de Juan, lo que indica claramente que la propiciación ha sido hecha para todos los hombres, para que nadie quede excluido de la misericordia de Dios, ni siquiera el faraón de la antigüedad. La eficacia de la propiciación afecta solamente a los que creen. Fue en base a esto que el publicano fue justificado. ¿Recuerda aquella historia en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas? Se trata de una historia muy interesante. Hay algo allí que debe ser destacado para cada uno de nosotros. Por favor, vaya allí en su Biblia al capítulo 18 de Lucas. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 9. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, si uno lo lee en otra versión de la Biblia, tal vez encuentra que dice: Dios, sé misericordioso conmigo. Déjeme decirle que fue en esa base que el publicano fue justificado, ya que leemos en el versículo 14, cuando Jesús aplica la enseñanza de la parábola, que dice: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como puede ver, mi amigo, es en esa base en la cual el creyente tiene acceso al trono de la gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Lo observó? Misericordia. Ahora bien, regresando a Lucas 18:13, la oración del publicano era: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. O si no, podríamos entender: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Escúcheme, mi amigo, Dios ha sido misericordioso con usted, Dios ha sido propicio. No le pida más a Dios que tenga misericordia de usted, que es un pecador, sino acepte la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, su propio sacrificio y derramando su propia sangre. Venga a Dios, confiese que usted es un pecador, tal como lo sabe, y acepte, reciba la misericordia de Dios en Cristo. Dios ha sido misericordioso con usted y conmigo. ¿Lo ha recibido ya? ¿Ha recibido ya a Cristo como Salvador? Haga una pausa y dígale a Dios: Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Acepto tu misericordia, quiero que su sangre derramada me limpie de todo pecado. Ahora bien, vamos a dar un paso hacia adelante en nuestro estudio. Esta gloriosa verdad, al ser apropiada y apreciada por el creyente, nos enseña ahora, que somos creyentes, que debemos ser misericordiosos para con otros. Yo nunca le pedí a Dios que sea misericordioso conmigo. Dios lo ha sido. Debo reconocer que cuando Cristo murió en la cruz, Él mostró allí su misericordia en su plenitud hacia este miserable pecador. De tener lo que me merezco, estaría en el infierno. ¿Y por qué no estoy en el infierno? Porque Dios ha sido misericordioso para conmigo en la muerte de Cristo en la cruz, y la sangre derramada me ha hecho acepto en Cristo mi Redentor. Ahora, como un redimido, al cual Dios le ha mostrado misericordia, aprendí que debo mostrar misericordia a otros. Y creo que esto es lo que el Señor Jesús enseña en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 9, versículos 10 al 13. Creo que allí nuestro Señor estaba tratando con toda esta idea, ya que Dios ha sido misericordioso y nosotros a cambio debemos mostrar misericordia. Permítame leerle un par de versículos allí en Mateo 9, comenzando con el versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él les dijo: id,
Vayan, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero. Cuando Cristo estaba comiendo con esos pecadores, les estaba mostrando misericordia. Pero esos fariseos arrogantes lo acusaban. Y él les dijo, ¿ustedes no escucharon nunca en cuanto a ser misericordiosos? Ustedes dicen ser hijos del reino, entonces deben mostrar misericordia los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Una vez que llegamos a ser salvos, como hijos de Dios ahora, debemos manifestar y sentir misericordia para con los demás. Muy bien, para concluir, vayamos al Salmo 136. Allí tenemos una canción de alabanza a la misericordia permanente de Dios. Comienza y termina con la misma nota. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es un llamado a alabar a Dios por su misericordia. Se trata de un salmo litúrgico entonado por dos coros. Es posible que el sumo sacerdote cantara la primera línea de la estrofa y un coro de levitas respondieran con la segunda. No sé cómo era exactamente, pero se trataba de un llamado a agradecer a Dios por su misericordia permanente. Todo el bosquejo que a continuación se desarrolla en el Salmo fue diseñado para que sea de ayuda y apreciación de la misericordia de Dios. Es manifestada en su persona, su misericordia es manifestada en su poder, su misericordia es manifestada en su providencia. Demos gracias a Dios por su misericordia que permanece para siempre. Mi amigo, venga a Cristo hoy, por la fe. Confíe en Él como su Salvador personal. Él ha sido misericordioso para con usted, y usted, hijo de Dios que me está escuchando en este momento, busque compartir con otros la misericordia de Dios y sea considerado y misericordioso para con los demás. Muchas gracias por habernos sintonizado hoy. Dios mediante estaré de nuevo con ustedes en nuestro próximo programa. Y hasta entonces, siga mirando hacia arriba y aprecie en su corazón la inmensa misericordia de Dios.